Hola, soy Marcela León y hoy día nuestra clase va a tener relación con trastornos del movimiento. Trastornos del movimiento es un área de la neurología a la que yo me dedico hace ya más de 14 años y por eso que vengo a contarles un poco desde mi experiencia de qué se trata el manejo en rehabilitación en trastornos del movimiento. Pero para poder hablar de rehabilitación, lo primero que tenemos que ver es de qué se tratan las patologías asociadas a esta área de la neurología, ¿sí? Para comenzar, quisiera contarles que los trastornos del movimiento son un área de la neurología que involucra enfermedades neurodegenerativas. Entonces quiero invitarlos a que pensemos, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando decimos enfermedad neurodegenerativa? En esta diapositiva tenemos una imagen en que aparece un diente de león, ¿sí? De estas flores que uno sopla y que luego se escapan esos pedacitos de flor y que uno habitualmente jugaba a soplarlas, ¿verdad? Y dice, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando decimos enfermedad neurodegenerativa? ¿Ya? Les estoy dando tiempo para que ustedes piensen, pero para mí, dentro de estos años de experiencia, lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablamos de enfermedad neurodegenerativa es el desapego. Y por eso que puse esta imagen un poco invitando a eso, a entender que hay funciones que dejan de acompañarnos, ¿verdad? Que dejamos de tener independencia, que dejamos de tener habilidades, ¿cierto? Que nos van abandonando en el proceso y que la persona va abandonando también en el tiempo y que no vuelven. Entonces, un poco ese desapego a la función es lo que a mí se me viene hoy en día a la cabeza y todo lo que aprendemos de eso en proceso. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de personas con un diagnóstico de enfermedad neurodegenerativa que habla de un proceso de pérdidas, un proceso de degeneración, un proceso de empeoramiento. ¿Sí? En la siguiente diapositiva hay un título que dice en fondo fucsia, ¿cierto? Y letras blancas, rehabilitación en reversa. ¿Qué significa la rehabilitación en reversa? Ya hablamos de qué significaba o qué desde los instintos a nosotros nos generaba el término de enfermedad neurodegenerativa. Y ahora vamos a hablar de qué es la rehabilitación en reversa. La rehabilitación que habitualmente conocemos tiene relación con un proceso directo en que la persona a lo mejor tuvo una lesión o nació con una dificultad o tuvo una patología, un tumor, un accidente cerebrovascular, una lesión medular, etcétera, y que queda en una situación de mucha postración y de mucha asistencia, y de a poco en el proceso de rehabilitación vamos yendo hacia la menor dependencia hasta lograr quizás algún día, ¿cierto? Como objetivo terapéutico, marcha independiente, independencia en actividades de la vida diaria, ¿verdad? Mayores niveles de autonomía. Sin embargo, cuando hablamos de rehabilitación en reversa, estamos hablando de personas que comienzan con una enfermedad cuando tienen funcionalidad completa y van viviendo duelos de manera constante, ¿cierto? Que tienen relación con ir perdiendo esa funcionalidad hasta llegar a la postración. Entonces, en esta rehabilitación vamos como al revés, nos vamos ganando función, vamos perdiendo función. Entonces, ¿cuál es nuestro rol rehabilitador en esta rehabilitación en reversa? Eso es lo que hoy día vamos a descubrir, ¿ya? Que tiene mucho que ver con la calidad de vida, con las actividades que le son, con el desempeño que tiene que ver con actividades significativas para la persona, que tiene que ver con ir acompañando estos procesos de duelo. Y por eso que es tan importante hacer esta división, porque quienes nos dedicamos a la rehabilitación en reversa, eh, vemos el proceso de rehabilitación un poquito diferente de quienes trabajan en la rehabilitación directa, ¿sí? Y tiene ciertos aspectos de respeto de los procesos, de acompañamiento en el duelo y de conocer pronósticos funcionales y pronósticos en el tiempo, que es muy importante, ¿ya?
Y por eso que vamos a hablar de estas patologías como para que nosotros podamos ponernos en el lugar de qué es lo que va a suceder en el futuro. ¿Ya? Entonces, en esta diapositiva, ¿cierto? Que dice rehabilitación en reversa, abajo hay en fucsia una imagen, un símbolo que implica a alguien que está acostado en cama. Luego, hacia su derecha está un símbolo de alguien que está en silla de ruedas. Y luego alguien que está hacia la derecha, una persona que está caminando. Y abajo, en azul, en verde turquesa en realidad, está un hombre caminando que luego va hacia un proceso de silla de rueda y que finalmente termina en un proceso de postración, que implica la rehabilitación en reversa. ¿Ya? Y esto es importante conocerlo porque hay un abordaje que es común de la neurología en general y en qué se diferencia este abordaje en trastornos del movimiento. Porque el abordaje tradicional en la neurología general tiene que ver con ciertas preguntas. Entonces, en esta diapositiva de fondo blanco con letras negras, en el título dice abordaje tradicional al diagnóstico en neurología general versus abordaje en trastornos del movimiento. El abordaje tradicional en neurología general, dos puntos, es primero, ¿dónde está la lesión? ¿Cierto? La localización, y la localización de esa lesión nos va a implicar qué síntomas y signos vamos a encontrar. ¿Ya? ¿Qué lesión es? Tipo de lesión, ya sea un tumor, una lesión hemorrágica, una lesión isquémica, una lesión traumática, ¿cierto? ¿Qué lesión es? Y luego de eso, ¿cómo se trata? A diferencia del abordaje en trastornos del movimiento, que vamos a ir desde lo fenomenológico, es decir, desde lo que observamos en el movimiento, cómo sentimos ese movimiento, cómo se mueve esta persona, nos va a implicar el diagnóstico. Entonces, no vamos a ir desde una lesión hacia su expresión física, sino que todo lo contrario, vamos a ir desde el movimiento anormal hacia el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, el abordaje en trastornos del movimiento, la primera pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del movimiento anormal? Entonces, cuando estamos frente a un movimiento anormal, nosotros hacemos una clasificación fenomenológica. Es decir, describimos el movimiento desde lo que observamos, desde lo que se hace y lo que no se hace, ¿verdad? Y desde ahí vamos describiéndolo desde axial a apendicular, superior e inferior, describimos el movimiento, si es más lento, si es muy rápido, si hay exceso de movimiento, si hay disminución de movimiento, si hay ausencia de movimiento, si tiene propósito, si no tiene propósito. Describimos el movimiento y desde ahí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la causa del movimiento? ¿Sus características clínicas sugieren un patrón sindromático? Y luego los tratamientos que pueden ser específicos para la patología o pueden ser sintomáticos. Entonces, este abordaje en trastornos del movimiento difiere del abordaje tradicional en otras patologías neurológicas. En esta diapositiva nos vamos a quedar un buen rato. Y en esta diapositiva dice síndromes hipocinéticos e hipercinéticos. Los trastornos del movimiento o movimientos anormales, que es como nosotros clasificamos este tipo de trastornos, tienen una división importante en dos. Por un lado están los trastornos hipocinéticos. Hipocinéticos ya nos dice su palabra de disminución de ciertas características del movimiento. Y por otro lado están los trastornos hipercinéticos, es decir, que implican exceso de movimiento. Los trastornos hipocinéticos e hipercinéticos configuran los movimientos anormales. Esta es la primera división fenomenológica que nosotros hacemos cuando observamos un movimiento anormal. ¿Sí? ¿Tiene exceso de movimiento o tiene disminución de las características del movimiento normal? Y para eso tenemos que ir a cuáles son las características del movimiento normal, ¿verdad? Y eso podemos trabajarlo en el práctico un poquito. Ya, por un lado, entonces en esta diapositiva dice arriba movimientos anormales y una división abajo con dos
hacia la izquierda dice hipocinéticos y hacia la derecha dice hipercinéticos. De los trastornos hipocinéticos, abajo en verde dice parkinsonismo. ¿Qué significa que venga debajo de hipocinéticos parkinsonismo? Parkinsonismo es un síndrome que está caracterizado por 4 características principales. Un parkinsonismo está principalmente descrito como un trastorno bradicinético. ¿Qué significa bradicinesia? Bradicinesia es la lentitud del movimiento, ¿sí? Y la lentitud del movimiento se divide en 3 características del movimiento. Un síndrome bradicinético tiene que ver con que el movimiento sea más lento, bradicinesia, con que hayan acinesias, es decir, ausencia de movimiento, que lo podemos observar, por ejemplo, en bloqueos de la marcha, cuando la persona intenta iniciar una marcha y no lo logra y se queda bloqueado. Y la hipocinesia, que es la disminución del rango de movimiento. Entonces, cuando hay bradicinesia, nosotros hablamos de parkinsonismo, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros tenemos bradicinesia, vamos a tener un síndrome parkinsoniano. Síndrome parkinsoniano significa no sé qué apellido tiene, qué segundo apellido tiene, todavía no conozco el pronóstico, pero cuando usted observa que hay bradicinesia, lentitud, ausencia o, disminución del rango de movimiento, usted puede decir que estamos frente a un parkinsonismo, un trastorno hipocinético. Esa es la característica cardinal de los parkinsonismos, la más importante. Y esto es pregunta de prueba y esto tenemos que repetirlo como un mantra. ¿Cuál es el síntoma más cardinal, más importante que define el parkinsonismo? Es bradicinesia. Se presenta en el 99,9% de nuestros pacientes, ¿sí? Es la lentitud de movimiento. Los otros síntomas cardinales pueden estar, pero pueden estar también escondidos o puede que no aparezcan todavía, que son la rigidez, el temblor y la inestabilidad. ¿Ya? Entonces, los 4 signos cardinales de la enfermedad de los parkinsonismos, son bradicinesia, lentitud, disminución del rango y ausencia de movimiento, ¿cierto? Eso es el síndrome bradicinético. Rigidez, que les voy a mostrar bien de qué se trata la rigidez, temblor e inestabilidad postural. ¿Sí? Esas son la tríada diagnóstica por una enfermedad de Parkinson, un parkinsonismo, pero la más importante, la que se presenta siempre, 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 es la bradicinesia. Y eso es lo que primero que vamos a ir a buscar en una evaluación de rehabilitación, ¿sí? Y en la evaluación neurológica cuando sospechamos de un trastorno hipocinético, ¿sí? Debajo de la palabra parkinsonismo aparece una división en cuatro partes y uno dice en amarillo típico, un parkinsonismo típico, luego el de al lado dice en morado atípico, al lado dice el tercero es vascular y el cuarto es farmacológico, ¿sí? El parkinsonismo, entonces pueden haber de 4 tipos, pueden haber más, pero pedagógicamente estos son los que más observamos. El parkinsonismo típico, que es el de que vamos a hablar hoy día, que tiene una evolución conocida de la que vamos a hablar ampliamente hoy, pero también quiero que sepan que existen parkinsonismos atípicos, que es como un Parkinson típico, pero con un agregado, ¿ya? Es decir, tiene principalmente bradicinesia, tiene rigidez, temblor e inestabilidad postural, pero es como que le agregaran algo más, ¿ya? Es como que tuviera un agregado, ¿ya? Entonces vamos a tener ahí 3, que desde atípico bajan 3 cajones. Uno en morado dice atrofia multisistémica, el siguiente en morado dice parálisis supranuclear progresiva y el tercero dice degeneración córtico-basal, ¿ya?
Son parkinsonismos que parecen un Parkinson típico en su comienzo, pero que se les van agregando síntomas en su evolución que los hace atípicos, menos típicos que lo habitual. La atrofia multisistémica nos vamos a acordar por la letra A de arroz. Atípico, arroz, atrofia multisistémica. Es como un Parkinson con arroz de A y que también con la letra A vamos a decir ataxia. ¿Ya? La atrofia multisistémica es como Parkinson más arroz, que vamos a inventar el arroz como un agregado, ¿verdad? ¿Se entiende me explico la asociación? Es para memorizarlo, ¿ya? Es como una mnemotecnia. Y que tiene, junto con en la evolución de la enfermedad de Parkinson, aparecen también síntomas atáxicos, de pérdida de la coordinación del movimiento, una ataxia más bien vermiana, que tiene que ver con estructuras más mediales del cerebelo, que habla de equilibrio y marcha principalmente. ¿Ya? Entonces, esa es la atrofia multisistémica. Otro parkinsonismo atípico, la parálisis supranuclear progresiva, y como empieza con P, vamos a imaginarnos que es como un Parkinson, pero con papas fritas, ¿ya? Entonces, la parálisis supranuclear progresiva trae consigo una evolución mucho más rápida del Parkinson. Esto es una taupatía. Ahí voy a explicarles qué significa una taupatía. ¿Ya? Una parálisis supranuclear progresiva tiene como característica fenomenológica un trastorno de la mirada superior. La persona, al tratar de mirar hacia arriba, tiene mucha dificultad, tiene enlentecimiento de la mirada o parálisis de la mirada superior. Por lo tanto, son personas con Parkinson, pero que uno las observa mirando hacia abajo, ya que no pueden mirar hacia arriba, levantan la cabeza para poder dirigir la mirada hacia abajo y mantener el plano bipupilar paralelo al suelo. ¿Sí? Entonces son personas con Parkinson que están como muy paradas, ahí viene la P, de bien paradas, como muy derechos, pero con poca conciencia de riesgo y con mucho riesgo de caídas, un poco por esta dificultad visual, pero también porque la evolución de su Parkinson trae consigo algunos trastornos cognitivos que tienen relación con funciones ejecutivas, que son como nuestras antenitas de vinil que nos hacen prevenir o adecuarnos al contexto de la tarea. ¿Ya? Y por último, que va a ser como un Parkinson con ensalada, la degeneración córtico-basal, que es como una ensalada de síntomas, ¿sí? Se parece mucho a una parálisis supranuclear progresiva, pero tiene la característica de que esto se van a acordar siempre, una mano alien, o una mano que tiene un poquito de torpeza motora, de apraxia, puede ser también esta mano que sea, que yo no tenga mucha conciencia de que existe o no existe, o puede significar que también, si bien no tengo conciencia de que existe esta mano, puede que levite un poco mientras camino o me cuesta mucho coordinar actividades bimanuales. Si ustedes ponen mano a alguien en internet van a aparecer unos videos súper locos, como que claro, una mano abrocha y la otra desabrocha, no es tanto. Nosotros podemos observar una pequeña distonía, una pequeña apraxia, una pequeña torpeza motora de esa mano y sospechamos que puede ser una degeneración córtico-basal, sobre todo si la evolución es rápida, ¿ya? Todos estos parkinsonismos atípicos evolucionan mucho más rápido que el Parkinson típico y tienen peor pronóstico. Y es súper importante en rehabilitación conocer ciertos aspectos de los parkinsonismos atípicos. Esperamos que el próximo año poder tener tiempo de hacer una clase de parkinsonismos atípicos porque somos los profesionales de rehabilitación que habitualmente levantamos las banderas rojas de los parkinsonismos atípicos y los objetivos de rehabilitación cambian mucho. Van más del lado de disminuir la demanda de la tarea y aumentar las compensaciones y sobre todo acelerar procesos de pensar en un proceso paliativo o integral de fin de vida. ¿Ya? Pero eso lo vamos a conversar también después.
Por otro lado, al lado de atípico, ¿se acuerdan que de parkinsonismo venía una línea que dividía 4 cajones, típico, atípico, vascular y farmacológico? Los parkinsonismos vasculares ocurren después de un accidente cerebrovascular que puede ser muy chiquitito a nivel de lo caudado, de los ganglios de la base o de estructuras subcorticales, y que el parkinsonismo vascular se caracteriza por ser un parkinsonismo de cintura para abajo. Ya la persona tiene mucho trastorno de marcha, mucha acinesia, mucha bradicinesia, rigidez, a veces tienen temblor. Esto no es tan frecuente tener temblor, pero sí mucha inestabilidad, pero de extremidades superiores están impecables. Ya es como que el Parkinson les hubiese dado de la cintura para abajo. Eso es una característica del parkinsonismo vascular. Y por otro lado, también tenemos los parkinsonismos farmacológicos. Los parkinsonismos farmacológicos son producto de algún fármaco que generó este parkinsonismo. Dentro de los fármacos que a mí me han impactado el efecto que ha tenido en las personas, varias personas, hay varios antidepresivos y ojo, como estamos post pandemia, es más probable encontrarnos con esto, ¿cierto? Con personas que están tomando algunos fármacos como la fluoxetina. Me pasó con una alumna en la universidad, que de repente la vi que ya no escribía, que estaba con menos movilidad y me contó que justamente estaba tomando fluoxetina y estaba con un temblor de la mano y muy lenta y muy rígida y le estaban costando mucho más las cosas. La llevamos a CETRAM, que es el centro donde yo trabajaba en ese momento, el Centro de Trastornos del Movimiento, y justamente hicimos una reducción de la fluoxetina, dimos algunos medicamentos para poder sacarla un poco de ese estado parkinsoniano, mejoró a los meses. Y los parkinsonismos farmacológicos, por ejemplo, también pueden ser por por algunos anticonvulsivantes. También puede ser, por ejemplo, hay un antidepresivo que se le da a las mamás, que es el Solpidem, puede ser, no. Bueno, un medicamento que se les da a las mamás para la depresión postparto, que aumenta la leche, que también hemos visto mujeres que comienzan con un parkinsonismo ahí. Lo desafiante de los parkinsonismos farmacológicos, aparte del diagnóstico, es entender que tenemos 3 opciones, que la persona puede mejorar luego de un ajuste y sacando el fármaco, o puede que no mejore. ¿Sí? Puede que no mejore, se quede con ese parkinsonismo o que tenga un Parkinson en 10 años más. ¿Ya? Por otro lado, tenemos los trastornos hipercinéticos. Entonces, de movimientos anormales teníamos hipocinéticos e hipercinéticos. Dentro de los hipercinéticos, es decir, que de aumento del movimiento, tenemos el temblor, ¿ya? Y Holmes, que fue un gran descriptor de los temblores, describió casi 50 tipos de temblor. Temblor de acción, temblor de reposo, temblor de inicio de la acción, temblor al final de la acción, temblor de término terminal, temblor espontáneo, temblor ortostático. Hay millones de tipos de temblor, ¿ya? Y esto corresponde a trastorno hipercinético. Entonces usted me dirá, ¿por qué, si es un signo cardinal de los parkinsonismos, aquí hablamos de temblores hipercinéticos, ¿cierto? Pasa que el temblor de los parkinsonismos es un temblor de reposo, como de contando monedas de alta frecuencia y poca amplitud. Pero estos otros temblores tienen que ver cuando no aparecen en contextos de bradicinesia, ¿ya? Por otro lado, tenemos Corea, como Corea Huntington, Corea de Sinderman, que son movimientos, ¿cierto? Fluctuantes, como coreicos, movilidad intersegmentaria, ¿cierto? Rítmico, que involucra un segmento, puede ser una mano o puede involucrar el cuerpo completo. ¿Ya? Habitualmente tiene relación con un trastorno de los ganglios de la base. Corea de Huntington, me imagino que por ahí habrán escuchado algo, tiene relación con una patología genética, de aumento de tripletes tripletes de proteínas a nivel celular y que tiene relación con esa zona y es hereditario, ¿ya? También podemos observar Corea como fenomenología dentro de otros trastornos del movimiento. Balismo, yo nunca he visto balismo. Impresionante, pero he visto muchos trastornos de movimiento, pero balismo no. Balismo es un movimiento grande, intersegmentario, pero que parte desde lo proximal, por ejemplo, como de lanzar una bala. ¿Ya? Yo no lo he visto, en los contextos en que yo he trabajado no lo he visto.
¿ya? Las mioclonías, esas sí las he visto mucho, son como los saltitos musculares que tenemos a veces cuando estamos durmiendo y de repente, ¡pum!, saltamos, ¿cierto? Estas son mioclonías. Podemos tener mioclonías en los brazos, en las piernas, en los ojos, saltitos musculares, ¿cierto? Contracciones musculares involuntarias. Ya hay una entidad que se llama opsimioclono, que es genética hereditaria y que involucra mioclonías corporales completas y que tiene relación con un gen y que tiene ciertas características, como por ejemplo que disminuye con el alcohol. Entonces, claro, uno les da, no sé, un poquito de pisco sour o de alcohol y finalmente disminuye el síntoma, uno sospecha eso. Entonces, claro, no, la idea no es estar gobernados por el alcohol todo el día para disminuir el mioclono, ¿se entiende? Pero existen medicamentos que generan el mismo efecto. Pero este es como, pero para que conozcan las cosas increíbles que observamos en trastornos del movimiento, que habitualmente son cosas que uno no se imagina, son cosas extrañas, ya, pero hay que tener un conocimiento acabado de trastornos del movimiento para poder describirlo, para poder llegar a un diagnóstico y a veces poder diferenciarlo de otros tipos de trastornos que son los trastornos funcionales, que me encantaría que aprendiéramos porque la terapia ocupacional tiene un tremendo trabajo ahí, pero algún día nos dará el tiempo, ¿ya? O si quieren en enero hacemos una clase de eso. Distonía, las distonías son movimientos, son contracciones involuntarias musculares que pueden ser espasmódicas, así como mantenido un espasmo muscular, o tónicas, en que se mantiene la posición. En cambio, en las espasmódicas es un espasmo que viene y va, entonces genera un movimiento brusco, así como jerky, de un segmento o de más de un segmento, ¿ya? Tenemos hartas distonías, tenemos distonías cervicales, segmentarias, multisegmentarias, ocupacionales, distonía del escribiente, distonía del músico, un montón de distonías, ¿ya? Por otro lado tenemos los tics. Los tics probablemente a más de alguno había algún hermano, primo, vecino más chico que con la pandemia, tipo, no sé, 8 años, 9 años, que con la pandemia empezó a tener, o 5 años incluso, como se le cerraba un ojo o movían el cuello de manera repetitiva y si uno le pedía que, a ver, pero deja de hacerlo, lo dejaban de hacer. Puede reducirse el síntoma, en el fondo anularse por la voluntad, pero después de eso viene como un enracimo. ¿Ya? Los tics tienen algo bien increíble porque están entre lo voluntario y lo involuntario. No es un movimiento involuntario, pero tampoco es un movimiento voluntario, es un movimiento semivoluntario. ¿Ya? Esa es la característica del tic, porque viene a resolver una situación de incomodidad. Yo siento incomodidad en mi nariz y empiezo a hacer un movimiento en mi nariz y lo empiezo a mover y me muevo hasta que de repente ya no puedo controlar cuándo me sucede, pero eso sí genera un alivio respecto de la sensación de incomodidad. Pueden haber tics que son auditivos, que son de ruido, muy frecuentemente, ¿cierto? O tics que pueden ser grandes tics o tics muy chiquititos. Yo creo que todos tenemos algún tic, sobre todo cuando estamos nerviosos, cuando viene el periodo de exámenes, periodo de votaciones, ¿verdad? Pero claro, ahí hay que hacer un diagnóstico más específico cuando hablamos de tics, por ejemplo, asociados a trastornos obsesivos compulsivos como Tourette, o asociados a otros síntomas o que son inmanejables o que limitan la funcionalidad, ¿ya? Y por último, la acaticia. A mí me encanta hablar de la acaticia porque encuentro que la palabra es fabulosa, pero que también es un síntoma bien raro que me ha tocado ver en varias ocasiones, que es la necesidad incontrolable de moverse. ¿Ya? Entonces, las personas con acaticia, por ejemplo, después de una cirugía o producto de un fármaco, probablemente sea producto de un fármaco, están como constantemente moviéndose. Uno puede estar en la consulta, el paciente entra, llega, enciende la luz, apaga la luz, se sube a la camilla, se baja de la camilla, se sube al escabel, se baja del escabel, se sienta, se para, se sienta, se para, se mueve la ropa, se mueven las piernas, se toca, se aplaude, etc. ¿Ya? Y esto es producto habitualmente del manejo farmacológico. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos, así yo les dije que nos íbamos a quedar pegados en esta diapositiva un buen rato, pero un screening bien global de lo que son movimientos anormales hipocinéticos e hipercinéticos. Ahora nos vamos a dedicar a trastornos hipocinéticos, parkinsonismos típicos. Vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson típica porque es la más frecuente de todas estas, la que ustedes se van a encontrar, es patología GES y es pandemia. Hablábamos de la pandemia del Parkinson antes que tuviéramos la pandemia del COVID, ya, pero es porque existen muchas personas con enfermedad de Parkinson hoy en día y esto se habla de dos cosas: uno, por el envejecimiento de la población, y segundo, por las mejores habilidades diagnósticas de los equipos de salud, ¿ya? Entonces vamos a hablar de, en esta diapositiva de fondo blanco, palabras negras, dice enfermedad de Parkinson, etiología. ¿Por qué se da? Primero, es un desorden común. Todos tenemos la posibilidad de tener enfermedad de Parkinson en nuestra vida de 1 de 40. La edad media del inicio de los síntomas es 60 años y la prevalencia aumenta con la edad, 1,4% sobre los 60 años y 4,3% sobre los 85. Es extremadamente frecuente tener en la familia a alguien o en el vecindario. Todos conocemos a alguien que tiene Parkinson. Y de acá puse algunas fotos de personas famosas que tienen Parkinson. Por ejemplo, Michael J. Fox, que tuvo un Parkinson juvenil, partió muy tempranamente y él tuvo hartas complicaciones motoras asociadas a su fármaco, a su manejo farmacológico, y él ha sido un ejemplo de resiliencia. Él generó una tremenda fundación, Michael J. Fox Foundation, para el Parkinson, que genera fondos para investigación. Nosotros en Chile hemos sido beneficiarios de varios fondos de investigación de la Michael J. Fox y de formación en Parkinson, en genética, en muchas cosas. Ya está el Papa, pero uno ve a Michael J. Fox y si lo buscan en internet o lo han visto en la tele y se mueve como batidora, ¿cierto? Y dice, va, eso también es Parkinson, va, pero no era hipocinético. Entonces ahí nos vamos a hacer la pregunta, ¿por qué tiene estos movimientos que son como coreicos y tienen relación con el tratamiento farmacológico? ¿Ya? Pero por otro lado, los que alcanzamos a ver al Papa Juan Pablo II, ustedes probablemente no, entonces pueden buscarlo en internet. Uno veía a un señor muy mayor, muy encorvado y casi sin movimiento, y que hablaba muy extremadamente bajito y que casi no modulaba después en sus últimos tiempos. Entonces dice, wow, estas dos cosas son Parkinson, no puedo creerlo, ¿sí? Entonces tiene que ver con la diversidad fenomenológica que tenemos en esta misma patología. Salvador Dalí también tuvo Parkinson, y Mohamed, este boxeador, que también ha sido uno de los grandes personas que nos enseñan acerca del Parkinson. Ya, la patología de la enfermedad de Parkinson, en esta otra diapo, es la pérdida. ¿Por qué sucede la enfermedad de Parkinson? Por la pérdida de células dopaminérgicas en el tronco encefálico, ya, principalmente en un área del cerebro que se llama sustancia nigra. ¿Se acuerdan de la sustancia nigra? Pars compacta y pars, la pars compacta. Entonces, nosotros en el tronco encefálico, principalmente en el mesencéfalo, tenemos unos núcleos que tienen sustancia nigra. Y esta cosa nigra, negrito, tiene que ver con la cantidad de células dopaminérgicas que tienen. Vamos observando la pérdida de estas células por muerte, como apoptosis temprana de estas células, y que van perdiendo la capacidad de liberar y transmitir dopamina. Entonces hay un déficit dopaminérgico muy importante. Cuando el 80% de las neuronas del mesencéfalo, de la sustancia nigra pars compacta, se han perdido, recién comienzan los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Esto nos habla de algo súper significativo. Teníamos 100 neuronas, o 100% de neuronas, estoy diciéndolo pedagógicamente, y se murieron 80 de 100. Y nunca tuve ningún síntoma, o tuve síntomas muy chiquititos, que no eran motores, síntomas que eran bien difusos. Sin embargo, no tuve dificultad en mis actividades de la vida diaria. Es probable que eso nos habla de una capacidad de neuroplasticidad del cerebro que es maravillosa. Pero recién cuando el 80% de estas neuronas ya desapareció, aparecen los síntomas motores.
¿ya? Y se generan unas estructuras llamadas cuerpos de Levy, que tienen que ver con estas células que están muertas en esa área. ¿Cuál es el mecanismo en que esto sucede? Una puede ser una alfa-sinucleinopatía. En esta diapositiva habla de alfa-sinucleinopatía en una flecha, luego aparece inclusiones citoplasmáticas, luego cuerpos de Levy, y que incluye todas las áreas cognitivas, parkinsonismo, trastornos del sueño, cerebelosas, autonómicas y piramidales. Todos tenemos alfa-sinucleínas en nuestras neuronas. El tema es que un día se levantan estas alfa-sinucleínas y se empiezan a agrupar. Y es como que en el cerebro, en esta neurona, dentro de esta neurona se esté generando una producción excesiva de una proteína que no sabemos para qué sirve en el citoplasma, pero que está en una cantidad normal, se empieza a generar una cantidad exacerbada de esta basura cerebral, porque no nos está sirviendo tanta cantidad. Entonces el camión de la basura, ¿cierto? Que está activado por las mitocondrias, ¿verdad? En esta célula, pasa y echa esta alfa-sinucleína y las saca fuera de la neurona hasta que las bota. Pero ¿qué sucede? Que estas alfa-sinucleínas agrupadas, ¿verdad? Estas alfa-sinucleínas agrupadas, el camión de la basura no alcanza a pasar tan seguido, ¿cierto? Como para eliminarlas todas, y empieza esta célula a llenarse de basura por dentro, a llenarse de proteínas hasta que ya no puede sacar esas proteínas de la célula y la célula muere. Muere por exceso de basura, ¿ya? Por exceso de esta proteína que se oligomeriza y que se acumula y se junta, y esos son los cuerpos de Levy que nosotros observamos después ya en la autopsia, ¿ya? Esa es una alfa-sinucleinopatía, entonces un proceso de muerte cerebral anticipado producto de una acumulación de una proteína que habitualmente estaba en una cantidad pequeña en el citoplasma, pero que ahora está en una cantidad excesiva, principalmente en células que son dopaminérgicas y que incluye, como decíamos, muchas áreas. No es solo lo motor, también es lo cognitivo, también es trastorno del sueño, también en áreas cerebelosas, en áreas autonómicas y piramidales, ¿ya? Pero este proceso es más bien lento de las alfa-sinucleinopatías, como que falta tiempo para que dentro de esta neurona se acumule esta cantidad de basura. ¿Por qué les hablo de esto que parece ser un poco árido? Para que empecemos a pensar en lo siguiente. Mire, hablamos del camión de la basura, ¿cierto? Que el citoplasma tiene, o sea, la neurona tiene formas de sacar estas proteínas hacia afuera, y que la benzina de este camión de la basura de la célula es la mitocondria. ¿Qué herramientas tenemos nosotros como terapeutas para poder darle más benzina al camión de la basura? ¿Cómo podemos optimizar ese metabolismo celular? A través del ejercicio, ¿ya? Entonces esto es fundamental. El ejercicio y la actividad física pasan a ser el único neuroprotector comprobado que es capaz de enlentecer la evolución de la enfermedad. Entonces, el primer consejo que si usted tiene un tío, primo, hermano, amigo, vecino, qué sé yo, que conoce a alguien que tiene Parkinson, el primer consejo que nosotros le vamos a dar es que incremente sustancialmente sus niveles de actividad física para que podamos cambiar ese metabolismo celular hacia uno que provea la posibilidad de sacar más rápidamente esta basura de estas células y enlentecer la evolución de la enfermedad. Es como nadar contra un río, pero podemos intentarlo, ¿ya? Y es el único neuroprotector comprobado. El ejercicio es capaz de hacer cambios impresionantes en la calidad de vida de las personas con enfermedad de Parkinson. Pero por otro lado, también hay parkinsonismos que son producidos por una taupatía. Ya hablamos de las alfa-sinucleínas, ¿verdad? Y en esta diapositiva vamos a hablar de una taupatía. Dice taupatía, cúmulos intraneuronales de proteína tau, y dice manifestaciones cognitivas, conductuales y de trastornos del movimiento. ¿Qué pasa con las taupatías? La proteína tau también la tenemos nosotros en nuestras neuronas, y que son microtúbulos la proteína tau en condiciones normales estabiliza a microtúbulos
que mantienen la estructura de la neurona. Es como que mantienen, son como los pilares de la casa, y la proteína tau estabiliza estos pilares de esta casa, que es la neurona. Pero de repente se fosfolida y se unen entre ellas, se unen, entonces finalmente desestabiliza todo el microtúbulo, y lo que hace es como que estrujara y como que estrujara en el fondo estas neuronas. Entonces este proceso es mucho más rápido que el anterior. En el anterior venía el camión de la basura, sacaba estas proteínas y después en el tiempo se morían. Pero las taupatías son patologías mucho más rápidas, mucho más veloces. En 5 años tenemos una gran alteración de la calidad de vida, situaciones de postración temprana, ¿sí? Y las manifestaciones son cognitivas, conductuales, de trastornos del movimiento, y son muy significativas. La parálisis supranuclear progresiva, esta que era como el Parkinson con papas fritas, ¿verdad? Esa es una taupatía. La degeneración corticobasal, que era como el Parkinson más ensalada, ¿cierto? Que eran un montón de síntomas y esta mano que le evitaba, esa es una taupatía. Sin embargo, alfa-sinucleinopatía podría ser la enfermedad de Parkinson típica y la atrofia multisistémica. Yo les voy a mandar esta diapositiva en que sale un esquema en que dice cuáles pueden ser taupatías y cuáles pueden ser alfa-sinucleínas. El único sentido de esto es poder mostrarles a ustedes que es necesario hacer una descripción fenomenológica para poder determinar o sospechar, porque no hay ningún examen que nos diga, es taupatía, no, es alfa-sinucleinopatía, sino que respecto de la evolución clínica de la enfermedad, poder entender que hay patologías que van a avanzar muy rápido, porque la neurona se está estrangulando, y otras que pueden avanzar mucho más lento. Entonces, probablemente vamos a necesitar distintas dosis terapéuticas y un distinto enfoque en parkinsonismos que evolucionan más rápido de los que evolucionan más lento. ¿Ya? Entonces, como terapeutas tenemos, como rehabilitadores, me refiero, porque yo soy kinesióloga, pero como rehabilitadores tenemos el deber de conocer la fenomenología para poder generar un pronóstico. ¿Sí? Entonces, las causas pueden ser influencias genéticas, influencias ambientales, pueden ser genéticas o ambientales. ¿Sí? Dentro de las influencias genéticas hay 7 genes ligados a enfermedad de Parkinson familiar, con herencia mendeliana, es decir, como los porotitos de Mendel, solamente del 5% para personas con enfermedad de Parkinson. La pregunta clásica de un paciente con Parkinson es, o del familiar, ¿qué posibilidad tengo yo de tener enfermedad de Parkinson? Y yo le digo la misma que su vecino, la del familiar, es la misma que su vecino. Ya, a no ser que este sea una enfermedad de Parkinson, que haya partido juvenilmente, es decir, antes de los 27 años, en que yo digo esto puede ser un parkinsonismo genético hereditario. ¿Ya? Y ahí hay muchas más probabilidades que tanto su descendencia o hermanos encontraran más familiares con enfermedad de Parkinson. ¿Ya? De las influencias ambientales está la exposición a tóxicos, la exposición infecciosa, factores misceláneos como trauma cerebral y vida rural. Y eso pasa porque en Chile hay una ley que es bien insuficiente en cuanto a la restricción de pesticidas que pueden generar trastornos a la salud. Entonces tenemos un grupo importante, o teníamos hoy en día un poco más cuidado que antes, pero tenemos un grupo de personas mayores en Curicó, en muchas partes de Chile, donde uno dice, hay vida rural y viven al lado de un lugar con pesticidas, con plantaciones, donde pasan estos avioncitos con los pesticidas, y eso puede generar cambios genéticos que terminan produciendo una enfermedad de Parkinson. ¿Ya? El diagnóstico, ¿cómo se realiza? El paso número 1 es generar un diagnóstico. El paso número 2, hacer una duda diagnóstica. Yo sugiero que esta persona puede tener una enfermedad de Parkinson. El paso número 2 es el diagnóstico diferencial, y el paso número 3 es la confirmación. Y en los pasos diagnósticos tienen que ver con los criterios del Banco de Cerebros de Londres. Esa es esta diapositiva que dice pasos diagnósticos de acuerdo al criterio del Banco de Cerebros de Londres. Y aquí dice paso 1, que es el diagnóstico.
ya conocemos la tétrada diagnóstica. Aquí dice tétrada diagnóstica y una imagen que quiere hablar de temblor. El temblor ya les conté que es un temblor de reposo, de alta frecuencia y de poca amplitud, que es como contando monedas. En reposo significa cuando dejo la mano en reposo, empieza a temblar, o cuando dejo la pierna en reposo, el pie comienza a temblar. Pero yo cuando tomo algún objeto, dejo de temblar. Entonces, ese es súper importante para las... es importante dentro de este temblor es poder generar que este temblor es en reposo, perdón, tuvo un lapsus. Este temblor es en reposo, no es en acción, pero puede cambiar cuando tomo algún objeto, ¿ya? La R es rigidez. Rigidez significa, puede ser en tubo de plomo en rueda dentada, es decir, hacia donde yo mueva la articulación y el segmento voy a encontrar resistencia al movimiento, diferente con la hipertonía espástica, ¿cierto? O la hipertonía en que yo tengo un enganche inicial que luego cede, ¿verdad? En este caso no, hay resistencia al movimiento en todos los rangos. Puede ser en rueda dentada cuando está asociada a temblor o puede ser en tubo de plomo cuando no está asociada a temblor. Eso no tiene ninguna importancia clínica, ninguna. ¿Ya? Luego viene la asinesia, bradicinesia, que la bradicinesia yo les conté que involucraba asinesia, hipocinesia, asinesia, hipocinesia y bradicinesia, ¿ya? Eso ya lo conversamos. E inestabilidad postural, ¿sí? Que puede aparecer después de los 3 años de evolución, ¿sí? Entonces, para que se acuerden siempre, TRAP, temblor, rigidez, asinesia, bradicinesia, inestabilidad postural. Pero ¿cuál era el más importante, el que estaba en casi el 100% de las personas con parkinsonismo? La bradicinesia. Ese es el más importante, ¿ya? Luego tenemos, quiero mostrarles este video. Vamos a ver si podemos por aquí. Ya, entonces, nosotros hacemos, se dan cuenta, bueno, aquí hay 3 videos y dice lentitud en el inicio o finalización de un movimiento voluntario, progresiva, reducción de velocidad y amplitud. En el primer video de arriba hay una mujer que abre, se le indica que abra y cierre entre los 2 dedos índice y pulgar de su mano derecha, ¿ya? Necesita generar un movimiento amplio, tac, 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 tac. Tanto con la mano abierta como con los otros 3 dedos cerrados, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede en ella? El movimiento pasa a ser muy pequeñito, de muy poquita amplitud, apenas separa esos dedos. En el otro video mostramos qué pasa con su mano izquierda y que están un poquito más separados. Entonces pareciera ser que tiene bradicinesia en las 2 manos, pero tiene mayor en un lado. Y eso es importante para el diagnóstico de un Parkinson. ¿Por qué? Porque hay bradicinesia que es mayor, predominante en un hemicuerpo que el otro. Y luego aquí está, nosotros le pedimos a la paciente que abre y cierre las manos, pum, 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 a todo lo que pueda, ¿ya? Y nosotros le mostramos el movimiento al frente. Y que vamos a observar que una mano se abre poquito y la otra un poco más, ¿sí? Entonces, esto es asimétrico. Súper importante que sea asimétrico. Si bien las 2 manos están bradicinéticas, esto es asimétrico. Ya, aquí por ejemplo también hay otro ejemplo de un señor que abre sus manos. Los videos no pueden ser reproducidos ni utilizados porque no pueden ser, de hecho, grabados ni llevados a ningún tipo de reproducción, ¿sí? Ya. Y aquí observamos, ¿cierto? Esta bradicinesia con temblor, que se observa en una mano que está abriendo y cerrando los dedos, pero asociado a un temblor. ¿Ya? La otra prueba de la bradicinesia es golpear el suelo con el talón. No sé si, espero que puedan escuchar, pero se escucha tac, 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 tac. Eso es lo que uno espera sentir con el talón en el suelo. Pero cuando escuchamos una alteración del ritmo, así como esta,
y que progresivamente va disminuyendo la amplitud del movimiento, nosotros también podemos escuchar el movimiento. ¿Ya? Yo tengo un amigo neurólogo con el que trabajamos mucho cercanamente, que él es muy auditivo porque es músico, ¿ya? Entonces él cerraba los ojos para escuchar el movimiento del paciente y eso nos enseñó mucho, porque claro, uno lo que espera escuchar es esto, pero lo que termina escuchando. Y cuando observamos alteraciones del ritmo, nosotros podemos anticipar alteraciones de la marcha, ¿ya? Y otro síndrome bradicinético tiene relación con el habla. Entonces nosotros lo que podemos hacer es pedirle que abra la boca grande y diga una A, pero después nosotros lo escuchamos hablar y no utiliza todo el rango de movimiento, sino que habla así como, ¿ya? Entonces, la bradicinesia no se da por disminución de un rango, no es porque la persona tenga menos rango de movimiento, es porque no lo utiliza, sino que tiene el rango completo, pero no lo utiliza en el movimiento voluntario. La bradicinesia es asociado al movimiento voluntario. Aquí ya vienen ya más ejemplos, pero para hacerlo un poquito más rápido vamos a pasarlo. Ya, ahí también les estoy escuchando, ¿cierto? El movimiento de los pies. Y que claro, va a haber uno más que el otro. Otros síntomas bradicinéticos son la hipofonía, el hablar más bajito que lo que hablábamos antes. La micrografia, en que podemos ver aquí hay un ejemplo, una persona que escribe, ¿verdad? Y que va disminuyendo consecutivamente la amplitud de su escritura. En esta diapositiva dice síntomas bradicinéticos en el título, con fondo fucsia, letras blancas, y dice hipofonía, micrografia, cialorrea, disminución del parpadeo, hipomimia, marcha de pasos cortos y congelamientos de la marcha. Entonces, esta escritura que se va haciendo chiquitita, 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 la marcha a pasitos cortos, el congelamiento de la marcha, es decir, 1, 2, 3 momia es la hipomimia, la disminución de la expresión facial, la disminución de la frecuencia del parpadeo, la disminución de la frecuencia de tragar espontáneamente, genera la sensación de acumulación de saliva en boca. Como no estoy espontáneamente tragando durante el día, la saliva que tengo en la boca se acumula en la boca y sale por la comisura. ¿Ya? El temblor, que les conté, de extremidades superiores, acá en esta diapositiva dice temblor y abajo dice en extremidades superiores principalmente, cuenta monedas, así como contando moneditas de reposo de 3 a 6 Hz, aumenta con la distracción, desaparece en el sueño, empeora con la ansiedad y disminuye con postura o movimiento. El tener temblor no es un síntoma maligno, ¿sí? Porque no implica ningún riesgo desde el punto de vista de caídas, de neumonía, que son los dos fantasmas más grandes que tenemos para la calidad de vida de personas con enfermedad de Parkinson en la evolución de su enfermedad y que van a ser la causa incluso de muerte. ¿Ya? La persona no se muere de Parkinson, la persona se muere de neumonía o del producto de las complicaciones de una caída. Y una paciente nos dijo la semana pasada, una usuaria, uno no se muere de Parkinson, uno se muere de aburrida de no poder hacer las cosas que hacía antes cuando no tenía Parkinson. Ya, ella tiene un Parkinson avanzado y claro, con la pandemia se tuvo que venir a Santiago, tiene asistencia, no puede ver a sus hijas, a sus amigas, porque sus amigas ya son mayores, viven en Viña del Mar, ella tuvo que venirse a Santiago para estar cerca de sus hijos y sus hijos la pudieran cuidar después de haber tenido 3 caídas. Claro, las amigas no es que se manejen mucho en Zoom ni en redes sociales, entonces ella manifiesta eso. No se muere de la enfermedad de Parkinson, se muere de aburrida. Entonces, acogiendo eso, nosotros como equipo de rehabilitación armamos unos talleres maravillosos para este verano que se llama El Movimiento Te Ponen On, en que hablamos de cultura, de arte, hacemos un paseo a un museo, aprendemos a cocinar, hacemos pancitos y trabajamos aspectos motores del habla, bailamos tango y trabajamos ritmo, marcha y todas estas cosas en actividades que les son significativas a nuestro grupo de usuarios, ¿ya? Pero sí, ella también estuvo con una depre el año pasado, o sea,
junto con la pandemia, ¿verdad? Y organizamos a fin de año un paseo a una iglesia que es que arquitectónicamente es muy interesante, que es la de los benedictinos en Santiago, y juntamos a 2 personas solamente, a ella y a otro señor que también estaba bien solo por el tema de la pandemia, por aforo, etcétera, y los riesgos que corríamos todos si no había ni vacuna en ese momento. Y eso implicó un tremendo potenciar nuevamente su rehabilitación, pero ahora, claro, necesitamos actividades significativas que impliquen mayor bienestar y mejor calidad de vida. Pero el temblor tiene relación con la calidad de vida relacionada a la salud en estadios iniciales de la enfermedad de Parkinson, porque genera mucho estigma. Es que me estoy moviendo y se me es incómodo que todo el mundo me vea con temblor, ¿ya? Y ojo, la ausencia de temblor no descarta enfermedad de Parkinson, ¿ya? Puede haber perfectamente Parkinson sin temblor. Aquí está un video del ejemplo de un temblor bien importante. Este es un clásico de todos los tiempos de CETRAM. Usted lo puede encontrar en la página incluso. ¿Ya? Y se dan cuenta que cuando genera un movimiento voluntario, el temblor desaparece, pero al estar espontáneo, al tener la mano como con distracción, aparece el temblor. Ahí todavía tiene control consciente de esa extremidad, pero cuando se pone a caminar, pierde el control consciente de las extremidades superiores y comienzan a temblar. Esta es la característica del temblor en la enfermedad de Parkinson. La rigidez, ya dijimos, resistencia que supone un movimiento corporal a la movilización pasiva, presente en el 89 a 99% de las personas durante la primera evolución, en rueda dentada o tubo de plomo. Esta diapositiva dice rigidez, lo que les leí recién, y sale una imagen de alguien moviéndole la muñeca. Nosotros lo evaluamos principalmente en muñeca, la rigidez, el stiffness, que también pueden encontrarlo así, y en pronosupinación en antebrazo. ¿Ya? Entonces, ya hicimos el diagnóstico. La persona tiene esa tetrada diagnóstica y nosotros decimos, uy, tengo toda la tinta que tiene un Parkinson. Entonces ahora partimos por el diagnóstico diferencial. Y aquí quiero hacer una cosa súper importante, y esto también lo vamos a repetir como un mantra, y esto también va a ser pregunta de prueba, que el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico y evolutivo. Es decir, clínico porque tiene que ver con lo que observamos en el movimiento, y evolutivo en cuánto tiempo va sucediendo. Todas las estrategias diagnósticas para poder exámenes de sangre, PET, resonancia, electromiografía, todo lo que usted busque extra, apoyan el diagnóstico clínico, pero es clínico y evolutivo. Es decir, no vamos a tener un Parkinson con apellido, con 2 apellidos y marca registrada, hasta que nosotros podamos ver qué sucede en 1 año o en 2 años. Si es un Parkinson de evolución lenta, si es de evolución rápida. ¿Ya? Para el diagnóstico diferencial, esta diapositiva dice diagnóstico diferencial. Es decir, lo tengo que diferenciar de otras patologías. Tengo que sacar de mi mente, es decir, excluir los siguientes diagnósticos a través de pruebas. Que no vaya a ser un accidente cerebrovascular a repetición y un parkinsonismo en escalera. Es decir, una persona que súbitamente tuvo ciertos síntomas y después súbitamente tuvo más síntomas, súbitamente otros, que tiene que ver con accidentes cerebrovasculares a repetición. Que no vaya a ser que sea un TEC a repetición. Una encefalitis, una crisis oculogira, neuroléptico al inicio de los síntomas. Estos neurolépticos producen parkinsonismo. Más de un paciente con parkinsonismo en la familia, porque podría ser un Parkinson genético familiar. Remisión sustancial espontánea, se le quitó de repente, no tuvo Parkinson, ahí pensamos en un trastorno funcional. Cuadro unilateral estricto por más de 3 años. Los parkinsonismos, el Parkinson típico, comienza en un hemicuerpo, pero a los 3 años ya pasa a ser de ambos hemicuerpos, ¿ya? Uno más que el otro, como en el video que vimos recién, pero siempre más de un lado que el otro. Pero si pasan más de 3 años
y sigue siendo unilateral estricto, nosotros decimos, esto no es Parkinson típico. Parálisis supranuclear de la mirada para ver si no fuera un Parkinson con papas fritas. Si hay signos cerebelosos, no vaya a ser un parkinsonismo con arroz, como la atrofia multisistémica, ¿se acuerdan? Arroz, ataxia, ¿cierto? Atrofia multisistémica. Síntomas severos de disautonomía en presentación que también corresponden a las disautonomías del arroz, de la atrofia multisistémica. ¿Ya? Cuando ya descartamos un montón de patologías, vamos a la confirmación diagnóstica. Para la confirmación diagnóstica tienen que ocurrir en los siguientes aspectos, al menos 3 de estos. Tiene que aparecer en algún momento temblor en reposo, pero son al menos 3 de estos. Hay personas que nunca van a tener temblor. Que parta unilateral y que luego sea bilateral, pero con aumento, con predominio unilateral. Progresivo. Si lo vemos a la persona igual, durante 5 años, esto no es Parkinson típico. Asimetría persistente. Excelente respuesta a la levodopa. La levodopa es la compensación de la dopamina, que es justo lo que no pueden producir estas neuronas. Corea inducida por levodopa. Cuando me paso la mano con la levodopa, que aparezcan estos movimientos coreicos que yo les contaba. Respuesta positiva al medicamento por al menos 5 años. Y evolución de más de 10 años de evolución. Eso nos hace decir sí, es un Parkinson típico. Pero esto no lo vamos a descubrir en la primera sesión, sino que en el tiempo. Por eso esto involucra un acompañamiento en el tiempo. La progresión de la enfermedad. Tenemos varios estadios de la enfermedad. El primero es el prediagnóstico, es decir, antes del diagnóstico hay ciertos síntomas que nos acompañaban, pero no sabíamos que eran de Parkinson porque no eran motores. Y el prediagnóstico incluye síntomas olfativos. Las personas refieren, el 77% de las personas refiere haber perdido el olfato 2 años antes del inicio de los síntomas motores. Y también hay un test que se llama el test de olfato, en que a las personas se les hace oler 13 olores distintos y si no discrimina 7 de los 13, tenemos un trastorno de la percepción olfativa. Yo más bien le pregunto, puede ser que usted llegue a la casa y ya no diga, hoy día hay cazuela de pollo, sino que uno dice, hay olor a comida. Pero ya antes yo podía decir, hay lentejas con longaniza, pero en cambio ahora como que no identifico. Se pierde la percepción de la discriminación olfativa. Luego viene el periodo del diagnóstico, ¿sí? Que dura unos 2-3 años, ¿cierto? En que las cosas están bastante bien, unilaterales. Luego una etapa de mantención en que el fármaco nos hace efecto y a veces hablamos como de la luna de miel, el medicamento nos hace efecto y nos olvidamos un poquito del Parkinson, pero luego viene una etapa compleja de donde hay complicaciones motoras, cognitivas de todo tipo y la última es la paliativa, es decir, cuando ya vamos a lo integral, en el fondo, preparación para un buen fin de vida. Pero si se dan cuenta, esta imagen me encanta porque aparece como un paraguas LGBT, así con hartos colores, ¿verdad? Prediagnóstico, diagnóstico, mantención, compleja, paliativa, pero todas comienzan donde mismo casi, en el tiempo, ¿ya? Significa que la etapa paliativa nosotros comenzamos a hacerla casi desde el momento del diagnóstico, porque conocemos la progresión de la enfermedad. Esta diapo me encanta porque es súper explicativa, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas en el curso de la enfermedad de Parkinson? Están en el eje X, este es un gráfico que en el eje X aparece el tiempo en años. Y si observamos en esta línea aparece menos 20 años, menos 10 años, 0 años, 10 años, 20 años. 0 es el momento en que empiezan los síntomas motores. Y tenemos historias de hasta más de 20 años antes de, ¿ya? Antes de que empiecen los síntomas motores. Esto es la prediagnóstico. Y por el eje Y dice grado de discapacidad o de incapacidad, ¿ya? En la etapa premotora, prodrómica que decimos,
El primer síntoma que aparece 20 años antes es la constipación, la dificultad para ir al baño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto comienza y arriba hay una imagen del cerebro que sale de rojo bien profundo hasta el rosado más clarito. Rojo más profundo es lo primero que está afectado, que es el núcleo dorsal del vago, por lo tanto que afecta, hay una bradicinesia en la movilidad intestinal y que produce constipación. Menos de 10 años sale RBD, no es rebelde, no, es RBD, es trastorno de sueño REM, que las personas tienden a hablar mucho de noche, a tener sueños vívidos, a pegar pataditas, como que no hay un sueño que es como profundo, sino que hay un trastorno del sueño REM. Luego viene la hiposmia, como falta de discriminación olfativa y depresión. ¿Sí? Nuestros usuarios tienen antecedentes de depresión dentro de los previos 10 años al inicio de los síntomas motores. Y luego, cuando inician los síntomas motores, aparece dentro de los síntomas no motores, porque el primer triángulo que aparece abajo, que va creciendo, dice non-motor, es dolor, fatiga y un deterioro cognitivo leve. Desde lo motor, es ahí cuando aparece la bradicinesia, la rigidez, el temblor, ¿ya? En el tiempo cero. Y este es un Parkinson temprano, por eso dice early, ¿ya? Luego, ya pasando los 7, yo diría que hay un cambio importante alrededor de los 4 o 5 años en que comienzan algunas complicaciones, 5 o 6 años, complicaciones que pueden tener relación con, aparte de lo motor, con lo cognitivo. Y a veces aparecen algunas alucinaciones asociadas a fármacos y algunos trastornos de control de impulsos, ¿sí? Al año 7, 8, este año es como crucial, porque tipo 7, 8 años de evolución empezamos con una etapa avanzada, que es una etapa compleja, que es una etapa en que el fármaco no siempre hace el mismo efecto, en que necesitamos más medicamentos, en el fondo ya se murieron un montón de otras neuronas y como aparece en el dibujo de arriba, observamos que ya el Parkinson empieza a abordar otras áreas del cerebro que ya no están asociadas solamente al tronco encefálico, sino, por ejemplo, al córtex prefrontal. Y ahí están alojadas, aquí se cocinan el dorso lateral prefrontal, se cocinan las funciones ejecutivas. Entonces ahí comenzamos con trastornos de atención sostenida, de atención dividida, con trastornos de planificación, con trastornos de control de impulso, sobre todo de control de impulso. ¿Ya? Entonces va abordando más áreas en la medida que evoluciona. Partimos con el núcleo dorsal del vago, ¿cierto? Con esta constipación y vamos subiendo hasta tomar áreas más corticales, ¿ya? Dentro de lo motor, en esos años comienza la disfagia, la dificultad para tragar, la inestabilidad postural, el freezing de la marcha y las caídas, ¿ya? Que tanto la disfagia como las caídas van a ser los dos grandes fantasmas que son la causa de muerte de nuestros pacientes y un deterioro de la calidad de vida brutal, ¿ya? Y luego ya viene también el tema de la psicosis. Y dentro del no motor se suman síntomas urinarios, incontinencia de esfínter, hipotensión ortostática y demencia. Esta imagen era solamente para mostrarles que hay un examen que se llama el PET scan, que se usa mucho para confirmación diagnóstica, pero quiero que entiendan eso, es confirmación diagnóstica. Si yo llego y me hago un PET y me salga lo que me salga, no hace el diagnóstico. Yo sospecho que hay una alteración en bla, 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 y voy y hago un PET scan que me va a decir que hay menor metabolismo a nivel de ganglios de la base, de más hacia el lado izquierdo que el derecho versus lo normal, ¿ya? Pero esto para confirmar el diagnóstico, que es principalmente, no repetimos con un mantra, ¿cierto? Pregunta y prueba, clínico y evolutivo. Ya, por aquí vamos a hablar de los síntomas no motores, pero voy a dejarlo para el siguiente video.